Aquí estamos en una nueva clase de proyectos organizacionales y la clase de hoy se refiere a las barreras de mercado. Ya hemos hablado del estudio de mercado y hemos hablado de los pasos a seguir para poder realizar un buen estudio, un estudio adecuado del mercado potencial, y dijimos que es parte de este estudio la investigación del mercado. Pero también es parte del estudio la segmentación, que era esto de dividir el mercado en grupos con determinadas características. También forma parte la selección del mercado meta, es decir, elegir de esa segmentación, de esa división de grupos, el mercado al cual voy a apuntar o al cual yo quiero conquistar. Y hablamos también del posicionamiento, que es justamente conquistar mi mercado meta. Pero hay algo de lo cual no hablamos. No hablamos de los obstáculos que puede haber cuando uno quiere insertar un producto nuevo en un determinado mercado. Por eso es que hoy vamos a hablar justamente de ese tema que es llamado barreras de mercado. Concluyendo, las barreras de mercado entonces son los impedimentos que tiene una empresa para poder entrar o también para poder salir de un determinado mercado. Por eso vamos a hablar de barreras de entrada y barreras de salida, también llamadas barreras de ingreso y barreras de egreso de un mercado. Las barreras de entrada son todos esos obstáculos que nos complican para poder ingresar a un determinado mercado. ¿Qué quiere decir esto? Son todos esos impedimentos que tenemos para poder insertar nuestro producto o nuestra marca en un determinado mercado. Sucede mucho con los competidores industriales. Los que producen, fabrican, tienen varios impedimentos que uno a veces no los tiene presentes, pero que existen para poder insertar su producto en la mente del consumidor o insertar su producto para que compita con muchos otros productos similares. Por eso existen distintas barreras de entrada. Les voy a nombrar a grandes rasgos algunas de ellas. Las barreras económicas son barreras que se refieren a un capital determinado que hay que tener para poder entrar a un mercado, es decir, un dinero determinado que necesito para poder insertarme, ya sea porque tengo que pagar para que me dejen entrar, ya sea porque voy a necesitar una publicidad muy grande para que mi producto se conozca. Entonces, todo ese dinero que yo necesito para hacer público mi producto, quizás me provoque una limitación para poder tomar la decisión de insertar mi producto en la competencia. Otra de las barreras de entrada son las economías de escala y se refiere al costo que implica producir un producto. Cuando se produce en una gran escala, es decir, en un gran volumen, en una gran cantidad, un determinado producto, el costo se reduce, porque uno puede comprar materias primas en cantidad, uno puede conseguir descuentos por la compra de materias primas en grandes proporciones, y eso hace que el producto termine teniendo un precio inferior. Entonces, si yo no puedo producir grandes cantidades porque mi inversión no es muy grande, no tengo tanto para invertir, para comenzar con este emprendimiento, con esta empresa, seguramente no voy a tener esa posibilidad de conseguir costos bajos. Entonces, esto de la economía de escala, de costos bajos a gran volumen, es un impedimento para muchos para insertarse en un mercado donde hay competidores que van a poder ofrecer un precio inferior a causa de que tienen un costo inferior. Otra de las barreras de entrada de un mercado son las economías de alcance. Y son aquellas economías que tienen como fin ahorrar costos. Se pueden utilizar los mismos recursos para desarrollar más de un bien. Entonces, esto es una desventaja para una empresa que ofrece solamente un producto. ¿Qué quiero decir con esto? Una economía de alcance es aquella
empresa que fabrica varios productos y que por hacerlo puede obtener ciertos costos inferiores. En cambio, cuando una empresa fabrica un solo producto porque recién empieza en la producción, sucede como hablábamos antes con la economía de escala. No puede obtener costos beneficiosos, costos bien baratos que le proporcionen generar un precio más económico. Entonces eso le va a dificultar insertar su producto, entrar a competir con otros que fabrican el mismo producto que yo, pero que van a tener un precio mejor que el mío. Otra de las barreras de entrada es la diferenciación del producto. Si yo tengo ganas de producir o fabricar un producto determinado, que va a tener otros competidores que fabrican algo muy similar, y mi producto no se diferencia en nada de esos productos, es casi una copia de los productos que ya existen en el mercado, eso me va a generar una gran barrera para conquistarlo, porque los clientes, los stakeholders, están acostumbrados quizás a consumir un producto que ya consumen hace tiempo. Y yo voy a venir a ofrecerles un mismo producto con las mismas características y con el mismo precio, seguramente no van a elegir el mío, van a seguir eligiendo el mismo producto que vienen usando de hace tiempo. Entonces la no diferenciación de mi producto puede ser una barrera para que yo me inserte en el mercado. También hay barreras que son de carácter legal. Y esto tiene que ver con restricciones que se les ponen a ciertos productos para que puedan ingresar a un determinado mercado. Por ejemplo, el contar con una patente, ¿sí? O con un permiso, bromatología, por ejemplo. Es una de las cuestiones que se requiere como autorización para poder vender alimentos. Quiere decir que hay cuestiones legales que me impiden a mí, que si no las cumplo, no puedo vender ese producto, no puedo entrar en ese mercado. Y por último, hay otra barrera de entrada, que es la concentración de los activos estratégicos. Este es otro factor que limita a muchas empresas a entrar a un mercado donde hay muchos competidores, porque generalmente los que hace más tiempo están en el mercado son los que dominan ese mercado, los que tienen quizás más reconocimiento por los clientes, entonces es difícil poder competir con ellos. Vamos a pensar si se nos ocurriera fabricar una bebida cola parecida a la Coca-Cola o a la Pepsi y yo quiero insertarme en el mercado de las bebidas gaseosas. Va a resultar un poco difícil, ¿no? Hablemos un poco de las barreras de salida. Cuando hablamos de barreras de salida también hablamos de impedimentos, pero impedimentos para salir de un mercado. Vamos a suponer que yo hace años que estoy vendiendo un producto en el mercado y de repente ya no me es redituable y quiero dejar de venderlo, no venderlo más. ¿Se creen que es tan fácil tomar esa decisión? Yo no estaría tan segura. Hay algunas barreras, por ejemplo, costos fijos de salida. Quiere decir que yo tengo que pagar para poder dejar de vender mi producto en un determinado mercado. Y quizás no tengo el dinero para poder hacer esos pagos. ¿Qué ejemplo les puedo dar? Por ejemplo, yo quiero cerrar mi fábrica y tengo un montón de empleados. ¿Puedo de la noche a la mañana decir cierro la fábrica y dejo a todos los empleados en la calle? No, eso no se puede hacer por varias cuestiones. Por cuestiones legales por un lado y también por cuestiones económicas, porque yo lo que tengo que hacer es indemnizar a esos empleados. Entonces quizás yo no tengo el dinero para indemnizarlos y es por eso que no puedo cerrar mi fábrica. Entonces yo quiero dejar de producir, quiero abandonar ese mercado, pero no puedo hacerlo porque no tengo los medios para poder indemnizar a los trabajadores y poder retirarme del mercado sin inconvenientes. Otra de las cuestiones es la de activos especializados. ¿Saben a qué se refiere? A la producción de algunos productos que son indispensables. Quizás vamos a suponer que yo fabrico medicamentos y creo que ya no es productiva la industrialización de estos medicamentos, el laboratorio ya no es redituable, entonces quiero cerrar el laboratorio y con ese dinero
invertirlo transformarlo en capital financiero, ponerlo en el banco a que me pague tasas de intereses, porque yo considero que voy a ganar lo mismo que teniendo el laboratorio abierto. Además de este problema de dejar a gente sin trabajo, de tener que indemnizarlos, de tener cuestiones legales, hay una cuestión mucho más importante, que mi producto quizás es el único en el mercado como medicamento de una cierta zona o región y no puedo dejar a los pacientes sin ese medicamento. Entonces, ese activo tan especial, ese producto o bien tan especial que yo fabrico, no puede irse así porque sí del mercado, hasta que no haya un producto que lo reemplace o lo sustituya. Entonces, los activos especializados tienen este problema. No pueden abandonar un mercado así nomás cuando lo decidan los dueños de esa empresa. Y por otro lado tenemos las restricciones sociales y gubernamentales. Muchas veces es difícil decir cierro una empresa porque hay muchos grupos de interés que tienen mucho que ver con las empresas determinadas, con los determinados sindicatos, y no puedo decidir de la noche a la mañana cerrar una empresa teniendo tanta gente a mi cargo. Entonces, cuando hablamos de restricciones sociales y gubernamentales, hablamos de lo que ya nombramos antes respecto de las cuestiones legales por un lado y respecto de las cuestiones también humanas para con otro individuo que es parte de mi empresa, que depende de su subsistencia económica, de su salario, de la comida de su familia. Entonces, esto muchas veces es un impedimento para que uno pueda tomar la decisión de abandonar un determinado mercado, es decir, de cerrar mi empresa, de sacar mi producto de la venta. Acá les ponía uno de los ejemplos más comunes como barrera de salida, que es lo que charlamos recién, que es la indemnización de los empleados. O también les nombro acá el pago a los proveedores. Si yo tengo una determinada empresa que ya no me reditúa, pero tengo mucha deuda con los proveedores, les debo mucho dinero por haberle comprado materias primas, seguramente no puedo decidir de la noche a la mañana dejar de producir, porque necesito terminar de pagar mis deudas para poder dar por cerrada mi empresa. Porque no solamente voy a tener que pagar indemnizaciones a empleados, sino también pagar las deudas que tengo con mis proveedores. Entonces, en muchos casos, terminan siendo barreras de salida también. Bueno, espero haber sido clara, espero que hayan comprendido que no es tan fácil insertarse en un determinado mercado, por más de que uno tenga la certeza de que el producto que fabrica va a tener éxito, sino que hay otros condicionamientos que muchas veces impiden a los emprendedores poder ser exitosos y construirse como una empresa propiamente dicha luego de determinada actividad, ¿no? Uno puede tener las esperanzas de poder transformar el emprendimiento en una gran empresa y de hecho puede suceder, pero hay que tener en cuenta que todo no es color de rosas y que también hay algunos impedimentos y obstáculos. Solamente hay que saltarlos y hay que atravesarlos para poder continuar. Los dejo con las actividades, con el material teórico para que puedan trabajar y espero que puedan aplicar esto a sus microemprendimientos personales y propios. Saludos a todos.